observadores de la Torá o de la ley del Pentateuco, conmemoran 7 celebraciones señaladas por Dios en Levítico capítulo 23. Y ellos les llaman fiestas solemnes. Y están documentadas allí en Levítico 23 todas estas fiestas que el Señor ordena. Estos tiempos de fiesta señalados por Dios le llaman los judíos Moedim en hebreo, y son convocaciones anuales designadas, establecidas por el Señor. En Levítico 23:6, especialmente la palabra hebrea para fiesta es chak, C-H-A-G. Chak significa en hebreo fiesta, y viene de una raíz que se escribe chagak. Ahora, se traduce esta palabra chagak, desde donde sale la palabra chak, fiesta, como moverse en círculos o danzar. Por eso usted ve que los hebreos danzan mucho, porque en la Biblia Dios les manda en sus fiestas a danzar, a regocijarse, a alegrarse, y esta es la palabra que se usa en el hebreo. La implicación que tiene esta palabra es que se apartara un tiempo de regocijo, un tiempo donde los judíos pudieran verdaderamente gozarse en la presencia del Señor. Y cada una de esas fiestas señaladas tenían instrucciones específicas, comidas específicas, y sobre todo Dios llamaba al pueblo en esta fiesta a descansar. No se asombre, pero en un año los judíos, con motivo de fiesta, descansaban 77 días, en los cuales se les prohibía trabajar. 77 días dedicados a celebrar las fiestas que el Señor ordenaba. ¿Cuándo comenzaban estas fiestas? Estas fiestas judías comenzaban en la primavera, en el mes de Nisan, el primer mes judío que viene a coincidir en nuestro calendario con marzo o abril. En marzo, este mes de marzo y mes de abril, unas veces cae en marzo, otra en abril, comienzan las fiestas judías de primavera, y Dios estableció 7 fiestas. Tenemos nosotros que el pueblo judío se gozaba desde marzo y abril, y terminaban estas fiestas en septiembre u octubre. Comenzaban en la primavera y terminaban en el otoño. ¿Cuáles eran estas fiestas? 7 fiestas ordenaba Dios en Levítico 23, aunque los judíos posteriormente al Antiguo Testamento adjudicaron, incluyeron otras fiestas que ellos celebran y que no están en la Biblia, producto de liberaciones, como es el Hanukkah o la Hanukkah, que es la rededicación del templo cuando los macabeos vencieron a los asirios, a Antíoco Epífanes, que estuvo allí sojuzgando a Israel por algunos años. Cuando los macabeos se rebelaron, el día que dedicaron nuevamente el templo, lo purificaron, porque Antíoco Epífanes sacrificó una cerda en el templo, prohibió a los judíos circuncidarse, prohibió hacer sacrificio, todo tipo de liturgia, de adoración. Antíoco Epífanes la suspendió. Cuando los macabeos vencen las tropas de Antíoco y rededican el templo, esto lo hicieron el 25 de Quisleu, que corresponde con el 25 de diciembre nuestro. Por lo tanto, esta fiesta no estaba dentro del Antiguo Testamento, pero coincide con la Navidad nuestra, en la cual los judíos hacen regalos y por 9 días, 8 días están celebrando
esta fiesta. Solamente para mencionarles cómo hay fiestas que no están incluidas en la Biblia, pero los judíos la practican. Ahora, ¿cuál dentro de las fiestas que celebran los judíos y que le mandaba el Señor? Está la Pascua, los panes sin levadura, la fiesta de las primicias, la fiesta de Pentecostés, la fiesta de la expiación, la fiesta de los tabernáculos. ¿Cuál de todas esas fiestas judías es la principal fiesta? La principal fiesta del pueblo judío es la Pascua. Es la Pascua. Nosotros estamos comenzando hoy la fiesta de la Pascua. Amén. Esta fiesta de la Pascua estaba determinada que comenzara, como les dijimos, en Quisleo, marzo o abril, y tenemos nosotros que comenzaba el día 14 del mes de marzo. Y en ese día 14 comenzaba la fiesta de la Pascua, que es precisamente la fiesta en recordatoria de la salida que Dios operó en el pueblo de Israel en Egipto, cuando Dios sacó a su pueblo de la esclavitud y lo llevó a la tierra prometida. Esa es la fiesta de la Pascua. Muchos se confunden diciendo felices Pascua y próspero año nuevo, porque salen esas plantaciones de Pascua, pero la palabra Pascua significa muerte. Pascua es en marzo o abril, no en diciembre. Tenemos que se unen en estas principales o primeras fiestas, se unen tres: la fiesta de la Pascua, la fiesta de la primicia y la fiesta de los panes sin levadura. El día 14 de marzo los judíos celebraban la salida de Egipto, pero después, el día 15 y hasta el día 21, celebraban la fiesta de los panes sin levadura, que era que por 7 días estaban comiendo sin levaduras en sus casas. Esta era la fiesta de los panes sin levadura, porque cuando salieron de Egipto, salieron y no podían llevar nada leudado, masas sin leudar. Estaban recordando ese peregrinaje. Y el día 22, cuando terminaban esos 7 días, entonces estaba establecido que los judíos presentaran gavillas de cebada que ofrecían como primicias al Señor. Es decir, que vemos 3 fiestas unidas: Pascua, panes sin levadura y primicia. Ahora estaba establecido que después de la fiesta de la primicia, 50 días después, se celebrara la fiesta de Pentecostés. ¿Qué significaba la fiesta de Pentecostés? Recordaba la fiesta de Pentecostés cuando Dios le dio la ley a Moisés en el monte Sinaí. Era recordatorio de la entrega de la ley en el Sinaí. Y vemos nosotros entonces cómo se celebraba en esta fiesta de Pentecostés, o se le llama también primicia, porque presentaban los judíos en el templo, al final de la cosecha, presentaban del fruto que habían cosechado. Ese día de Pentecostés recuerda la entrega de la ley en el Sinaí, pero para nosotros la iglesia, el advenimiento del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo, fundando la iglesia. Es decir, que el mismo día que se funda la iglesia, Pentecostés, es el día que en el Sinaí Dios le entregó la ley al pueblo hebreo. Ahora, cuando nosotros vemos estas fiestas que hemos mencionado, Pascua, panes sin levadura, primicias y Pentecostés, ahora paran las fiestas judías y hasta septiembre u octubre no se dan las otras 3 fiestas que faltan, que son la fiesta de la trompeta, la fiesta de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. Todo eso se da precisamente desde el primer día de septiembre. Corresponde con nosotros este septiembre con el calendario de ellos, y entonces vemos que desde el día 1 comienza y el día 10
se produce la expiación, donde el sacerdote ofrecía sacrificio por el perdón de los pecados del pueblo. Este día es la única fiesta que no era de alegría, era de tristeza por el pecado, de agonía, de sufrimiento delante de Dios, donde se expiaba el pecado de la nación. Y seguidamente se celebraba la fiesta de los tabernáculos, que durante 7 días los judíos tenían que salir de su casa, habitar en tiendas enramadas, recordando el peregrinaje por el desierto, como estuvieron durante 40 años habitando en tiendas en el desierto. Estas son las 7 fiestas principales de los judíos, pero la número 1, la fiesta singular y mayor, es la fiesta de la Pascua, esta que estamos nosotros comenzando en este día. Mucho se especula sobre la última semana de la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero hoy, en este domingo de Ramos o de Palmera, damos comienzo a la semana mayor del cristianismo, sabiendo exactamente que con el domingo de Ramos o de Palmera comenzó la semana que cambió al mundo. No es cualquier semana, es la semana que cambió al mundo, donde Dios el Padre envió a su Hijo para morir por la humanidad y expiar sus pecados. Yo quisiera que vayamos al Evangelio según San Lucas capítulo 19. Y en Lucas capítulo 19 vamos a leer a partir del verso 28. Lucas 19, 28. Cuando lo encuentren, me dicen amén. No lo busquen en el Antiguo Testamento, está en el Nuevo Testamento. Amén. Empieza a buscar la genealogía y no recuerdo. Lucas 19, 28 dice así: dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Ahora todos en silencio, por favor. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús. Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti,
y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. El tema se desprende. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar en esta noche de la entrada triunfal. La entrada triunfal. Vemos a Cristo entrando a Jerusalén en este primer día de la Semana Santa. Y nos llama la atención porque tenemos que conjugar los acontecimientos que en este primer versículo 28 que leímos dice: dicho esto, iba delante subiendo a Jerusalén. Y usted se preguntará, dicho esto, ¿y qué fue lo que dijo? Eso lógicamente, el contexto que antecede nos habla cómo Jesús les estuvo hablando a los fariseos y a sus discípulos acerca de una parábola, la parábola de las minas. Y es llamativo que se una la parábola de las minas, se una con el comienzo de su entrada triunfal a Jerusalén. Fíjense que la parábola de las minas dice que un señor que tenía propiedades iba a partir lejos a una provincia apartada y llamó a 10 de sus súbditos y le entregó 10 minas a este, 9 al otro, 8, le repartió dinero para que negociaran. Y dice que cuando este señor regresó, el siervo que le había dado 10 minas le dijo: he aquí, gané 10 minas más. El otro le dijo: señor, gané 5 minas. Pero vino otro y le dijo: conozco que eres siervo duro, que recoge donde no sembraste y guarda donde no esparciste. Y empezó a filosofar diciéndole: tú eres un duro, yo escondí la mina. Y el Señor le dijo: siervo negligente, porque no se lo diste a los banqueros, aunque sea los intereses hubiera recogido. Y termina el Señor diciendo así: y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. Es decir, que esta parábola de las minas está hablando del reinado de Cristo. Y está hablando de cómo hay enemigos que no quieren que Cristo reine, ni que el Evangelio reine, ni que se esparza el Evangelio de Dios. Yo lo decía ayer en el parque a media, muchos hermanos, ustedes ven esto, prohibiendo que se den tratado. Ya la persecución empezó en Estados Unidos. Y usted verá cómo se va a recrudecer la persecución evangélica. Dice: Estados Unidos es el país donde ¿podemos qué? Vaya a ver la televisión, si puede un cristiano a testificar en la televisión. Ninguna televisora secular admite ni que se mencione a Dios. Pero si al santero se le da oportunidad, y se le da oportunidad al homosexual y a la corrupción y al pecado y a todo lo que la Biblia condena, a eso sí, pero al Evangelio no. Y entonces estamos viendo cómo en esta parábola de las minas el Señor dice enfáticamente cómo hay enemigos que no querían que yo reinara. Bueno, pues esos enemigos traerlos acá y decapitarlos delante de mí. Oh, no es casual que diga este pasaje de la entrada triunfal: dicho esto, esa parábola que le acabo de mencionar, iba adelante subiendo a Jerusalén el Señor. Jesús se encontraba en Jericó. Del pueblo de Jericó a Jerusalén habían 28 kilómetros de distancia. Jesús hacía esa travesía a pie. Por lo tanto, llegaba exhausto, cansado, caminando 28 kilómetros y ministrando a los que se encontraban en el camino. Ahora Jesús llega de Jericó a Jerusalén porque él venía para dar entrada a todos los acontecimientos de la semana mayor, a la última semana que él iba a vivir en la tierra. Y dice que entonces, llegando a Betfagé y a Betania,
cerca del monte de los olivos, envió a 2 de sus discípulos diciendo: ve a la aldea que está enfrente, y cuando entre te va a encontrar un asna con un pollino atado, desatadlo y traérmelo. Y si le pregunta por qué desata, dile que el Señor lo necesita. Ahí vemos, mis queridos hermanos, cómo Jesús manda a buscar un asno. Algunos comentaristas dicen que es probable que Jesús hubiese tratado con los dueños del asno. Anteriormente hubiese mandado algún emisario o lo conocía y le dijo: en un momento determinado voy a mandar a buscar el asnillo. Esos son los que acomodan todas las cosas. Yo creo en los milagros. Yo creo en la autoridad de Cristo. Yo creo en el poder de Cristo. Cuando Dios abre una puerta, nadie la cierra. Y cuando Dios quiere que algo se produzca, se produce. Le dijo a Pedro cuando cobraban impuestos: vete al lago y tira al anzuelo. El primer pez que saque, abre la boca, que ahí hay un estatero, una moneda. Pagar tu impuesto y el mío también. Él no tenía por qué hacer pacto con nadie para que un burrito fuera ahí en el día de entrada triunfal. Simplemente él venía de Jericó, venía de estar a 28 kilómetros ministrando, predicando. Cuando se puso de acuerdo con el dueño del burro, simplemente cuando entró a Jerusalén, le dijo a 2 de los discípulos: vayan a la aldea de enfrente, se van a encontrar allí el don de conocimiento, una asna con su burrito borrego, desatadlo y traedlo. Ay, Señor. Aleluya. Aleluya. Dios tiene todas las cosas cronometradas. Y vemos, mis queridos hermanos, cómo ocurrió así como dijo Jesús cuando estaban desatando el borrego. Le preguntaron los dueños: ¿por qué desatáis? Porque el Señor lo necesita. El dueño tuyo del burro y mío lo necesita. Amén. Así que tranquilízate. ¿Cuántos alaban al Señor? Todo está controlado por el Señor. Aún las respiraciones que tú haces las controla el Señor. ¡Ay, Dios mío! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Y vemos cómo tiran sus mantos sobre aquel asnillo. Mira, este asno nadie había montado en él. Era muy importante señalar. Algunos dicen: bueno, ¿y por qué nadie había montado? Es que en las cosas sagradas, esas eran exclusivas para Dios. Por eso dice el Señor: para mí lo primero, buscar primeramente el reino de Dios. Ámenme a mí primero. Las cosas de Dios son primero. Cuando la vaca alazana que los judíos ofrecían, nadie podía montar. Cuando se iba a trasladar el arco del pacto en las vacas aquellas, nadie podía haberle puesto yugo a esas vacas. Para el Señor lo primero. Ahora vemos cómo dice la Escritura que era un asnillo donde nadie se había montado. Ese era exclusivo para el Señor. Y montando los discípulos al Señor en aquel asno, hijo de carga, empiezan a aclamarlo, empiezan a cortar ramas, empiezan a poner mantos en el camino, como se honraba a los reyes. Cuando los reyes entraban a las ciudades galopando, le tiraban ramas, que significan ramas verdes, triunfo. Ponían sus mantos, ponían allí palmeras. Gloria al Señor. Y vemos que los discípulos empiezan a aclamar al Señor, la multitud, diciendo: Hosana. Hosana. ¿Sabe lo que quiere decir? Hosana quiere decir: sálvanos ahora. Recuerden que la gran lucha del pueblo judío era que ellos eran esclavos. Casi todos los imperios del mundo dominaron la tierra de la Palestina. La dominaron por muchas razones. En primer lugar, el mundo antiguo, Europa y el Medio Oriente tenían una relación muy tremenda. La vida empezó en la zona de Babilonia. Allí se cree que estaba el huerto del Edén en Babilonia, porque los ríos que tiene Babilonia coinciden con los que dice la Biblia que cruzaban por donde estaba el huerto. Y entonces vemos nosotros que allí en aquel pedazo de tierra desde Mesopotamia, Medio Oriente y la Europa, ahí comenzó la vida. Ahora,
Israel, todos los gobiernos la codician. ¿Por qué? Porque Israel ocupa el punto neurálgico central de la tierra. Cuando los cosmonautas salen afuera y miran la tierra, el país, la tierra que ocupa el mismo centro del planeta Tierra, es la tierra de la Palestina. Es el único lugar donde confluyen 3 continentes: África, Asia y Europa. Y era el paso que tenían las civilizaciones antiguas. Tenían que pasar por Megiddo para ir a Irak e Irán. Que ya le digo que Irak era de las primeras civilizaciones. Por lo tanto, todos los ejércitos que conquistaban esos territorios tenían que pasar por allí. Por lo tanto, Israel es un punto central, neurálgico, codiciado por todos los imperios, por Rusia, por Estados Unidos, por el Medio Oriente, los musulmanes. Todo el mundo codicia a la Tierra Santa. Y entonces vemos nosotros, mis queridos hermanos, que en esta Tierra Santa es muy importante decirles a ustedes que las riquezas que tiene Israel son incalculables. Ya usted ve que es un pedacito de tierra. Sin embargo, cuando nosotros estuvimos allí ahora en noviembre, el grupo de hermanos que fuimos aquí a Israel, conversaba yo con un judío y hablaba temas así de política y de economía, y me decía cómo Israel es el 5º país exportador de armas del mundo. 5º país exportador de armas. Es la 3ª potencia tecnológica, el 3er país del mundo que exporta tecnología de todo tipo a otras naciones. 3º. Es el primer país en el mundo exportador de diamantes. El 70% de todos los diamantes que se venden en el mundo salen de Israel, de la fábrica, porque no solamente ellos le compran a Bulgaria, le compran a Rusia, le compran a Botswana, le compran a Sudáfrica, y en la fábrica de diamantes elaboran el 70% de todos los diamantes del mundo. Pero es el país más rico en cítrico, mayor productor de cítrico, como tierra desértica. Usted ve la tecnología de ellos, de el riego computarizado. Una gota de agua le cae a las plantas en el desierto por minuto. Ahora Israel tiene riquezas incalculables, tiene el Mar Muerto. La riqueza que tiene el Mar Muerto: sulfato, bromo, potasio, cloruro de sodio. Las riquezas minerales que tiene el Mar Muerto se calcula en miles de millones de dólares. Solamente Israel tiene potasio, que es uno de los elementos principales para la formación de abonos para la planta. Hoy en día que la tierra no da su fruto y hacen falta los abonos, Israel tiene potasio para fertilizar al mundo entero en el Mar Muerto. Y tiene montañas de sal, como decir montañas de tierra, montañas de sal que puede abastecer al mundo entero de sal por 20 años. Y tiene allí gas natural. El Mar Muerto debajo tiene sustancias ricas que le dan un valor tremendo a la tierra de Israel. Esto por mencionarle algunas de las cosas que tiene Israel. Por lo tanto, los gobiernos, todos los imperios del mundo han codiciado a Israel. Una cosa es que la codicien y otra es que la puedan coger. Amén. Porque el Señor le dijo: te voy a traer de las 4 esquinas de la tierra y nadie más te echará fuera de aquí. Es risorio que Israel le compre a Estados Unidos los Phantom 29 y 33 y le compre los aviones más sofisticados de Estados Unidos, y cuando llegan a la tierra de Israel, Israel lo desmantela por dentro y le pone toda la tecnología de ellos, que es superior a la de Estados Unidos. Tiene Israel el tanque de guerra Markava, que es el tanque más sofisticado del mundo. Le dicen el invencible. Tiene un cordón antimisiles, un escudo protector que van esos tanques y le pueden tirar lo que le tiren, que no los toca. Le dicen los invencibles. Y entonces vemos cómo el Señor, y me voy de ahí porque no me gusta eso, pero no. Estamos en la Semana Santa y el día de Domingo de Ramos. Pero le hablo estas cosas para que usted vea
cuál era el interés de las naciones en Israel. Ahora tenemos nosotros, mis queridos hermanos, que las naciones sojuzgaban a Israel, poseían a Israel, y los israelitas se sentían como esclavos. Por eso, cuando viene Jesucristo, lo aclaman como rey, le tienden sus mantos, le cortan ramas de palmera, tiran ramas y empiezan a proclamar: bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el rey que viene, Hosana. Era una súplica que le hacía el pueblo al rey. Le estaba diciendo: sálvanos ahora, líbranos, ha llegado nuestro rey, líbranos de los imperios del mundo. Lo que ellos no sabían, que este rey venía montado en un pollino, animal de carga. No venía montado en un corcel, en un caballo de guerra, venía montado en un animal de paz. Porque la primera venida de Cristo vino a salvar al mundo, a salvarte a ti, cabezón, y a mí también. ¡Gloria al Señor! ¡Alabado Jesucristo! La multitud lo proclama rey. Ahora, algunos catalogan la postura de Cristo, el entrar Cristo a Jerusalén, montado en un animal de carga, siendo ovacionado, alabado por la multitud. Algunos dicen que demostró valor y desafío. Cristo era un hombre valiente en su naturaleza humana. Era un hombre valiente, dice, demostró valor y desafío, ya que los judíos lo buscaban para matarlo y le habían puesto precio a su cabeza. Jesucristo era un proscripto, lo estaban buscando para matarlo, y ahora entrar a Jerusalén, la capital del reino, con sus discípulos y una multitud que lo ovacionara, que lo proclamara rey, que lo alababa, era meterse en la boca del lobo. Por eso era valiente. Lanzaba un desafío, establecía lo que él sabía que tenía que hacer. Gloria al Señor. La entrada a Jerusalén de esta forma fue una declaración deliberada de su derecho al trono, en cumplimiento a lo que decía el profeta Zacarías en el capítulo 9 y versículo 9. Vamos a ver qué nos dice Zacarías 9:9. Dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Mira el poder de las escrituras, el poder de la profecía. Como el profeta Zacarías profetizó que el Mesías entraría a Jerusalén, este rey montado en un pollino, animal de carga. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. ¿Cuántos alaban al Señor? Yo soy fanático de la profecía. Me gozo viendo la palabra de Dios cumplirse. Me gozo viendo cómo el Señor da cumplimiento a su palabra, cómo la Biblia es la palabra de Dios, cómo la Biblia se cumple al pie de la letra. Podemos confiar en ella, podemos creer en ella, podemos reclamar al Señor sus promesas, porque las promesas del Señor son fieles y exactas. Pero fíjense cómo dice la profecía de Zacarías 9:9: alégrate y gózate. ¡Ay, Señor! El cristianismo es de gozo, es de alegría, no es de congoja, no es de tristeza, no es de andar con el moco caído, ni estar lamentándonos. ¡Oh! Dios nos llama a alegrarnos, a gozarnos en las peores circunstancias. Que Él ha prometido estar con nosotros. Él ha prometido en todo tiempo bendecirnos y ayudarnos.
Él nos dijo: yo estaré con vosotros. Por eso el gozo y la alegría tienen que ser la nota distintiva del cristiano. Siempre hay problemas, siempre hay luchas, siempre hay situaciones, siempre hay dolorcitos, enfermedades, que me picó un mosquito, que qué sé yo, que no sé cuánto, que aquí, que allá. Olvídese de eso, mire eso como una bisutería. ¡Wow, José, se está vivo usted! ¿Cuánto está vivo? Está vivo, tiene salud, Dios está contigo, todo está resuelto. ¿Por qué voy a dejar que me preocupe ahora esto, lo otro? No, no, no. Dios toma cuidado de nosotros cada día. Cada día el Señor quiere cuidar. El Señor ordena todas las cosas. Por eso Dios quiere que tú te goces, que tú te regocijes. Ay, no, que si esto que tengo, ahora tengo una prueba del médico, y si sale positivo, me voy antes que los demás por el Señor. ¿Quiere que le confiese algo? ¿Quiere que le confiese algo de corazón? No, a mí, tápate los oídos. Yo quisiera hoy mismo que el Señor me llamara a su presencia. No porque no los ame a ustedes, sino porque quiero ver aquí. Quiero gozarme allá. Como dice el coro, si aquí se siente gozo en esta santa iglesia, si aquí se siente gozo, no estamos congregados, que no será en el cielo. Cuando todos digamos aleluya, oh, qué bueno. Gloria al Señor. Cuando estemos allá donde no hay dolor, ni llanto, ni tristeza, ni preocupaciones, ni problemas. Gloria al Señor. Ah, mis queridos hermanos, nosotros tenemos la esperanza bendita. Nosotros queremos un Dios vivo. Nosotros queremos un evangelio de poder. Nosotros estamos celebrando al Rey de Reyes, al Señor de Señores. No estamos celebrando una imagen de un hombre muerto. Estamos celebrando a Dios vivo. Gloria al Señor. Por eso la entrada de Jesucristo en Jerusalén de esta forma como lo hizo fue una declaración deliberada de su derecho al trono. El trono a Él le pertenece. Él es el Rey de Reyes. Él es el Señor de Señores. Él merece el reconocimiento y Él va a reinar. Él va a reinar aquí en la tierra por 1000 años. Usted ve esa tierra, esa fiesta de los tabernáculos que nosotros decíamos que la fiesta de los tabernáculos, habitando los judíos en tiendas, en enramadas, recordando los 40 años en el desierto. Ah, eso es hacia atrás, pero hacia adelante tipifica el reinado de Cristo del milenio sobre la tierra. Los judíos saben que el Mesías va a reinar 1000 años sobre la tierra. Y la fiesta de los tabernáculos mira hacia ese reinado. Gloria al Señor. Él es Rey, Él fue Rey, Él será Rey, Él siempre es Rey. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no cambia. Gloria al Señor. Y vemos cómo Cristo entra a Jerusalén montado en un asno. Montó en este asno, y muchas veces los profetas de la antigüedad acudían a gestos dramáticos para llamar la atención. Ustedes saben que los profetas eran asesinados, eran matados, apresados. Recuerda Elías que dijo: solamente yo quedo profeta tuyo. A todos los demás lo han matado. Entonces el pueblo a veces no quería creerle a los profetas, y los profetas se valían de artes dramáticos para ejemplificar sus profecías, para darle valor. Uno de estos lo vemos en Primera de Reyes 11, 29 al 31. Primera de Reyes, podemos leerlo para que usted vea. Primera de Reyes, capítulo 11, versos 29 al 31, dice así: aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón
y a ti te daré 10 tribus. Sabemos que después de Salomón, el reino de Israel se dividió en el reino del norte y del sur, con Roboam y Jeroboam, hijos de Salomón. Y a Jeroboam vino el profeta Ahías, traía una capa nueva, se la quitó, la rompió en 12 pedazos, para ejemplificar, para que se grabara. Se graba mucho por lo que uno ve, más que por lo que oye. Rompió en 12 pedazos y le dijo: de estos 12 pedazos, Jehová te da 10 tribus a ti, para que la gobiernes. Ahora vemos nosotros a Jesucristo entrando en Jerusalén, montado en un pollino, en un asno, está montando el Señor. ¿Y qué había de esto? Entró montando en este asno sencillamente para llamar la atención. Me quedo ahí. Llamar la atención. ¿Sabía usted que en la Pascua judía se calculaban los asistentes a Jerusalén en aproximadamente 2,5 millones de personas? De todas las ciudades y naciones vecinas venían los judíos a Jerusalén, porque era establecido que todos los judíos tenían que asistir a 3 de esas 7 fiestas obligatoriamente. Los varones mayores de 21 años tenían que asistir a 3 de esas 7 fiestas obligatorias de todo el territorio, pero venían de otras naciones circunvecinas, y en Israel se reunían para la Pascua unos 2,5 millones de personas. ¿Cree usted que había suficiente personas para llamar la atención? Y los que estuvimos en Jerusalén ahora recientemente en noviembre, sabemos que la ciudad, la Jerusalén antigua, amurallada, no era una ciudad grande, donde estaba el templo, donde se ofrecían los sacrificios, donde se hacían todas estas celebraciones. Yo me imagino que 2,5 millones de personas metidos en la Jerusalén antigua, ayayay, sin semáforo, ¿cómo caminarían aquí? Ah, mis queridos hermanos, ahora, en medio de ese bullicio de la Pascua, en medio de ese gentío que venía, porque quiero decirle que era obligatorio que todos los que estaban a 40 kilómetros alrededor de Jerusalén tenían obligatoriamente que venir a Jerusalén, al templo, a celebrar la Pascua. 40 kilómetros a la redonda, todos los pueblos, ciudades, tenían que venir, todas las personas. ¿Cómo estaba Jerusalén? Era fácil llamar la atención. Ahora, en medio de aquel gentío, entra por el monte de los olivos, descendiendo la cuesta del monte de los olivos, el Rey de Reyes montado en aquel asno con sus discípulos, una multitud que empezó a clamar: Hosana al que viene en el nombre del Señor, Hosana al Hijo de David, Hosana al Rey. Venían las multitudes, se reunían, cortaban ramas, las tiraban en el camino para que viniera. Oiga, qué enorme multitud. Lógicamente Jesús era valiente, pero Jesús sabía también que en medio de esa multitud ningún judío se iba a atrever a ponerle la mano encima. Pero Jesús usó de esta entrada triunfal para llamar la atención, para que quedara vívidamente grabado que Él era el Rey de Reyes, como Isaías 9:9 reclamaba: he aquí, alégrate, gózate, porque tu Rey viene montado en un asnillo, hijo de asna. ¡Oh! Él viene. Y así se cumplió al pie de la letra. Gloria al Señor. Jesús quería dar a entender que Él era el Rey ungido. Es bueno que usted sepa que el asno en el mundo era mirado como un animal pobre, humilde, un animal bajo. Pero en el Oriente, el asno era considerado un animal de nobleza. Un animal de nobleza, el asno. Normalmente los reyes iban a la guerra en caballo, en corceles, briosos. Pero cuando los reyes no estaban en guerra, visitaban la ciudad en asno, porque era el animal de paz, pero era un animal real. Era un animal que lo usaban los reyes. Por eso Jesucristo está entrando en un asno, no en un caballo. Yo no vengo a guerrear, yo vengo a traer paz. Yo vengo a salvar, yo vengo a libertar, yo vengo a bendecir, yo vengo a cambiar. Yo vengo como rey porque quiero reinar en tu corazón.
Gloria al Señor. Quiero que me vea como el salvoconducto tuyo, como el que te puede ayudar, el que te puede bendecir. Gloria al Señor. Por eso Jesús se ofreció como rey en aquel asno. Gloria al Señor. No, yo no vengo con espada, ni vengo aquí con lanza. El primer advenimiento de Jesucristo fue para salvar la humanidad. En su segunda venida, cuidado, no hay asnillo, dice que viene un caballo blanco, con un nombre inscrito en su muslo, un hombre nuevo, Rey de reyes, Señor de señores, con vestidura teñida en sangre, viene a arrancarle la cabeza al diablo, a vencer los ejércitos del anticristo, a establecer su reinado en la tierra. Gloria al Señor. De esa manera, hermanos, vemos que Jesús entra en Jerusalén, pero cuando Jesús entra a Jerusalén y mira a Jerusalén, pronuncia unas profecías. Vemos a Jesús profetizar. Dice textualmente que al mirar a Jerusalén, al verla, lloró sobre ella. Dice la Escritura en el verso 41 de Lucas 19, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Y muchos intérpretes dicen que el llanto de Jesús no era un llanto sencillo, no era un llanto simplemente porque se emocionó. Oiga, cuando nosotros fuimos ahora el viajecito, cuando llegamos a Jerusalén, nos paramos a la vista y vimos la Jerusalén, yo empecé a llorar como un niño. Y todos los hermanos que fuimos allí fueron conmovidos, y el guía turístico y todo. Estábamos frente a la ciudad amada de Jerusalén. Estamos frente a la ciudad donde Cristo reinará. La santa Sión escogida por Dios, la ciudad de Dios. No es cualquier ciudad. Y yo recuerdo que yo lloré, que no me podía controlar. Pero eso en el 1994, cuando mi esposa y yo fuimos a Israel por primera vez, cuando llegamos en una tarde, salimos de Jericó, y cuando llegamos a las murallas de la Jerusalén antigua, pues ya eran como las 6 de la tarde, empezaba a oscurecer, y cuando el ómnibus aquel paró y vimos aquellas murallas que Tito, el emperador romano y antes general que invadió en el año 70 Israel, cuando conquistó estas murallas, dijo: nadie puede contra estas murallas. Quedó sorprendido el general Tito. Pero cuando yo estaba allí, lloré. Era Jerusalén, la ciudad amada, la ciudad del gran rey, donde usted y yo estaremos con el Señor, desde donde el Señor va a instaurar su gobierno milenial. De ahí va a gobernar al mundo en el milenio. Ahora Jesús llega a Jerusalén, y al ver a Jerusalén dice que Jesús lloró. No lloró simplemente por llorar, no era un llanto sentimental, era un llanto de dolor, porque podía ver la condición de aquellos judíos que no discernían, que no entendían que Él era el Mesías, que Él era el Cristo. Él sabía que lo iban a matar ahí en esa misma Jerusalén, Él iba a morir, pero qué ceguera espiritual la de aquello. Y dice que Él lloró textualmente. El Señor lloró, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos. Gloria al Señor. ¿Por qué lloró Jesús? Jesús lloró por el dolor de saber que Él vino a salvar y iba a morir por su pueblo, y su pueblo lo rechazaba. Su pueblo no lo recibía.
estaban velados sus ojos. Nos preguntamos, ¿cuántas veces lloró Jesús en la Biblia? 2 veces lloró Jesús. Lloró Jesús en Juan 11:35, cuando la muerte de Lázaro. Y el miércoles estuvimos diciendo algo de eso. Juan 11:35, llora Jesús, lógicamente, en primer lugar porque él era un ser humano. Él amaba, él era sentimental, amaba a Marta, a María, a Lázaro. Al verla llorando y a los judíos que lloraban, él dice que también se conmovió. Y Jesús lloró. Fíjense, Jesús sabía que él iba a resucitar. Le había dicho a los discípulos, nuestro amigo Lázaro duerme, más vamos para resucitarlo. ¿Por qué entonces llantén? ¿Por qué él tenía que llorar? Si él sabía que lo iba a resucitar. Porque es el sentimiento. Él ama. A él le dolía ver a Marta y a María llorando, como le duele a ti verte llorando, atravesando por situaciones difíciles. Y dice, y Jesús lloró, y automáticamente le dijo, llévame a donde le pusiste. Y le llevaron allá a la tumba, y le dijo a Marta, quita la piedra. Señor, hiede ya, apesta. Marta, ¿no te he dicho que si quieres ver la gloria de Dios? Cree primero que vas a ver la gloria. Hay quien quiere ver la gloria y después creer. No, hay que creer primero. Y le dio un grito a Lázaro que si no se levantó por el poder, por el grito que le dio. ¡Lázaro! ¡Sal fuera! Salió Lázaro entorchado ahí. Oye, esa historia de Lázaro, cuando nosotros fuimos allí a Lazaría, ahora se llama Lazaría, Betania, por Lázaro. Pero cuando nosotros fuimos allí a la tumba de Lázaro, en esta ocasión no pudimos ir porque allí está controlado por musulmanes, entonces no pudimos ir. Pero cuando en el 94 fuimos, oiga, tuvimos que bajar unas escaleras, te daban vuelta ahí abajo. Ay, Dios mío. Y estaba la tumba vacía, la pastora y yo nos metimos ahí, doblamos el lomo y nos metimos en la tumba de Lázaro allá adentro. Y entonces, cuando yo por fin salí afuera, le hice una pregunta a Amalia, la guía turística que nos llevaba una judía argentina. Le dije, Amalia, ¿y cómo es posible que si Lázaro estaba entorchado, amordazado, con todos aquellos lienzos, cómo pudo subir esta escalera? Oiga, ¿no? Oye, el Dios de Jesús le dio un grito que saliera y esta escalera, ¿cómo la subió? Pero analfabeto yo de Baracoa,